Bienvenidos a su clase de algoritmos de los diplomados de inteligencia artificial, programación y robótica. Vamos a iniciar una semana con un nuevo versículo y seguimos con la dinámica de verso por verso y le corresponde a Mateo 6:30, que dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Debemos retomar el hecho de que en los versículos previos Jesús ha estado hablando acerca de lo que es los afanes de esta vida y resumió en tres aspectos los afanes. Uno, la comida; dos, la bebida; y tres, el vestido o la ropa. De la ropa nos había hecho una comparativa. Bueno, de ambas, de todo ha hecho una comparativa con la naturaleza. Hablaba de las aves del cielo que no trabajaban y Dios les provee de comida y de bebida. Luego nos habló respecto de los lirios del campo, que Salomón ni con toda su gloria, ni con todas sus riquezas pudo haberse vestido mejor que un lirio. Y bajo esa premisa es que ahora en el versículo 30 nos dice de que si estas plantas que están afuera se cortan, ¿verdad? Y luego se desechan, y a pesar de que se sabe que quizás algunos no las aprecien, no les den la importancia que tienen, o las utilicen para un uso diferente al apreciar, digamos, la belleza de la naturaleza, eh, Dios, a pesar de que sabe que van a terminar siendo cortadas, las ha hecho bellas y las ha hecho hermosas. Bueno, ¿cómo Dios no va a ser con nosotros proveyéndonos de aquellas cosas que necesitamos? Cuando hablamos de poca fe, que ese es el valor de esta semana, o digamos lo que debemos de evitar, más bien sería un antivalor en nuestras vidas, el tener poca fe. Debemos de buscar tener fe, o mucha fe en este caso. Em, Está claro que cuando ponemos nuestra vista en las cosas materiales y día con día nos pasamos preocupando por qué voy a comer, qué voy a tomar, cómo me voy a vestir, que son cosas casi que cotidianas, y nos enfocásemos quizás más en las cosas espirituales o tomásemos un tiempo en nuestra vida para dedicarlo a meditar en la palabra de Dios, em, posiblemente la situación o el panorama sería diferente. En otras palabras, tenemos poca fe cuando solo vemos las cosas materiales, cuando solo nos va importando el día a día y cómo vamos pasando el día a día, sin poner en reflexión el hecho de leer la Biblia, orar, dedicar un tiempo de adoración quizás a Dios en nuestra rutina diaria. Em, la misma Biblia nos dice, ¿verdad?, de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, si nosotros queremos dejar de tener poca fe, queremos dejar de dejarnos llevar por los afanes de este mundo, debemos de leer un poco más la Biblia. Y al leer la Biblia nos daremos cuenta que hay muchas situaciones que las consideraríamos sumamente triviales, que quizás durante un tiempo atrás, con otros ojos, las vimos como cosas que nos estaban matando, nos estaban quitando años de vida, pero al verlas con una mirada espiritual nos damos cuenta que no tenían tanta relevancia, que no teníamos por qué habernos enfocado o habernos desvivido por ellas. Bueno, dejamos hasta ahí la reflexión inicial y hoy vamos a ver un poquito de teoría para cerrar con el bloque de lo que vendrían siendo las estructuras repetitivas. Nos hacía falta ver una tercera. Y habíamos dejado para el final lo que vendría siendo una de estas estructuras. Habíamos estado hablando de la estructura ¿verdad? En donde pues teníamos la condicionante, mejor dicho, tenemos una condicionante y teníamos el uso, digamos, de la estructura en términos de un incremento, de algo que se va incrementando. Entonces, vamos a ampliar un poquito más con esta estructura del para o desde. En esta página vamos a ver una serie de ejemplos. Entonces, nos habla que es una estructura de control. Acá nos dan un concepto y es que está enmarcada dentro de las estructuras repetitivas,
Pero también se dice que al mismo tiempo que es una estructura repetitiva, el lazo for es de control. Y se llama de control precisamente porque hay algo que nos va a permitir seleccionar cuándo esa estructura se ejecuta y cuándo se deja de ejecutar. Entonces, el diagrama genérico es ese que está acá. Y ahí podemos ver que la interacción con el lazo for, que ya la habíamos utilizado, y que decíamos que era como una extensión o una mejora de la estructura while, en donde se va a entrar a una condición, si la condición es cierta, se va a estar acá, 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 una y otra vez hasta que la condición sea falsa. Ahí se sale. Entonces, ¿dónde se encuentra el control? Bueno, el control de esto está internamente en la condición. La condicionante es la que permite controlar si seguimos haciendo las mismas operaciones una y otra vez o si salimos de él. Y ya habíamos dicho que esto se puede hacer a través de la estructura while, pero que la estructura for es una mejora a la estructura while y precisamente a esa forma en la que nosotros ideamos el hecho de que algo se esté repitiendo para una condición. Entonces, la página que voy a mostrar a continuación, la ventaja que tiene es que está implementados todos sus ejercicios en pseudointérprete. Lo que voy a dejar, digamos, como tarea para esta parte es que aquí van a encontrar los diagramas de flujo. Entonces, quisiera que a partir de los diagramas de flujo de los ejercicios que están acá, implementemos el código. Entonces, vamos a hacer uno de ejemplo y el resto van a quedar para que ustedes los trabajen en casa. Perdonen, eso con el propósito de que practiquemos. Bien, tenemos acá el primer ejercicio. Nos dice que elaboremos un pseudocódigo para ingresar n números enteros y que calcule. Y está lo que va a calcular. El producto de los menores a 25, la suma de los impares mayores a 16, el promedio de todos los números múltiplos de 4. Estamos hablando que esto no solo va a ser una sentencia, sino que va a ser tres, bueno, no sentencia, digamos, tres resultados son los que vamos a ir a obtener. Producto, suma y promedio. Bien, ahora, en el diagrama que está creado acá, pues a partir de este diagrama nosotros podemos sacar el código prácticamente. O sea, podríamos ir siguiendo lo que está aquí y implementar el código aunque no tengamos las líneas del código. Entonces dice proceso ejercicio, eso es como el nombre. Definir n como número entero, dice. Luego dice definir producto pares. Aquí están utilizando lo que veíamos en la clase anterior. Habíamos dicho que en los ejercicios previos nosotros no habíamos utilizado la función definir, sino que habíamos dejado las variables tal y como las íbamos utilizando y dejábamos que pseudointérprete las definiera por nosotros de acuerdo a los datos que se les fuesen cargando. Pero, como decía en la clase anterior, en algunos lenguajes de programación eso no se puede hacer. Es decir, es requisito del lenguaje de programación que si yo creo una variable, le diga al lenguaje de programación cómo está definida en términos de su tipo esa variable. Y hablábamos de cuatro variables. Hablamos de variables enteras, variables decimales o con punto decimal, que se les pueden llamar variables reales o de punto flotante, y también hablamos de las variables lógicas y de lo que vendría siendo las variables de cadena de texto. Esos son los cuatro tipos son los principales tipos, digamos, de variables que podemos definir. Entonces aquí las definen estas como enteras. El único que definen como real, como con punto decimal, es el promedio, ¿ya? Porque pues implica que el promedio lleve puntos decimales. Sin embargo, si recordarán, nosotros ya hemos hecho ejercicios con puntos decimales y automáticamente el programa nos los daba así. Significa que pseudointérprete no podemos saltarnos esta parte y no le afecta, pero habrá otros lenguajes de programación que no. Habrá lenguajes de programación que nomás se comience a compilar nuestro código, nos va a mandar un mensaje de error de que no están definidas las variables.
y ya no va a ejecutar nada más. Se va a quedar ahí diciéndonos, mientras usted no me defina la variable que está aquí escrita, yo no puedo seguir adelante. Eso ya es característica de cada lenguaje. Ahora, luego viene acá, después de haber definido, vamos a sacar, digamos, un mensaje, pero ese mensaje es a través, digamos, de una estructura. Dice, ingrese la cantidad de enteros. Eso que está acá es básicamente una estructura en formato repeat o repetir hasta. Entonces, esto lo que va a estar haciendo es repitiendo este paso de ingresar los enteros hasta que la n sea mayor que, que cero, ¿verdad? Si la n es mayor que cero, mientras eso sea falso, va a estar haciendo eso. Pero cuando no sea así, pues va a salir del programa y va a comenzar a inicializar todas las variables. Va a decir que el producto de pares se inicialice con uno, que la suma de impares se inicialice con uno, la múltiplo de 4 en cero y la cantidad de múltiplos de 4 en cero. Todas estas son inicializaciones de variables. Lo que se está haciendo primero es diciéndole al usuario, bueno, ¿cuántos enteros va a utilizar? De si digamos, vamos a hacerlo para 5 números, ingresa 5. Entonces, 5 es mayor que cero, sí, y se sale de acá. Pero si en dado caso el usuario no ingresa cero, por ejemplo, si ingresa cero es mayor que cero, no. Entonces le va a volver a decir, esto es para evitar que el usuario ingrese un número cero. Esto propiamente de aquí es una especie de control. Cuando hablamos de tener una estructura de control, significa que a través de esa estructura lo que yo voy a realizar es que mi usuario no pueda hacer algo que no se deba. ¿En qué sentido? Si un usuario, por ejemplo, aquí introduce un número cero, todo mi ejercicio va a ir mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a, o sea, todo va a dar cero siempre, porque si hago multiplicaciones por cero, son cero. Si hago productos, divisiones entre cero no están definidas matemáticamente. Entonces, esto es una variable de control para que el usuario no pueda ingresar el valor, digamos, que corresponda a un cero. De uno en adelante, sí, si escribe uno es mayor que cero, pues es verdad y ya podemos hacer algunos cálculos. Pero esto sirve para controlar. ¿Ya? Por eso se hablaba al principio de control. Ese tipo de variables en donde yo dejo al usuario como en un lazo mientras él no me ingrese lo que yo necesito o la condición que realmente es válida, el usuario no va a poder pasar a la siguiente etapa del programa. Em, Así que eso es parecido a lo que veíamos anteriormente de lo de la palabra clave. Esa es una forma también de ver una clave, pero se estaría haciendo con la estructura repetir hasta o repeat until, que se llama, en vez de hacerla con la que vimos anteriormente, que era con un while. Bien. Una vez, digamos, hemos inicializado las variables, en el ejemplo que está aquí desarrollado, ya viene lo que vendría siendo de aquí para acá, eso que está aquí, ya es la estructura para o la estructura for. Y aquí estaríamos en medio de esa estructura. Viene y se le preguntará al usuario, ingrese un número natural. Eso implica un número entero. Entonces el usuario va a ingresar el número y el número, vamos a decir, es mayor que cero. Nuevamente, esto es como el control, vea. Aquí llevamos el control. Eso puede ser incluso un if, puede ser una estructura if, en donde solo estemos haciendo una condicionante. Entonces, si el número es mayor que cero, pues prosigo a hacer esto que está aquí. Pero si no, lo regreso. Es lo mismo que estaba anteriormente. Una pequeña estructura que me va a ayudar a controlar a que el usuario nunca me ingrese un número cero. Si el usuario me ingresa algo que sea mayor que cero, pues entonces podemos realizar. Esto incluso no solo controlaría los ceros, sino que estaría incluso controlando números negativos. Es decir, si un usuario pone, por ejemplo, -2, -3, -4,
Al tener esta condición, lo que va a suceder es que el programa tampoco va a calcular números negativos. Si en dado caso a mí se me dijese, mire, queremos encontrar esto para números negativos o que eso también funcione con negativos, esa condición debería de modificarse, porque mientras esté, si número es mayor que cero y que eso sea, digamos, falso, lo que va a estar haciendo es regresándome acá. En otras palabras, si el control que yo quiero hacer sobre una variable es que la variable nunca sea un cero, lo ideal quizás sería utilizar la condición aquí igual. ¿Es número igual a cero? Si la condición es igual a cero, pues es completamente excluyente de valores negativos y de valores positivos. El único que incluiría digamos, la condición es que sea igual o diferente. Podríamos usar el contrario, que sea diferente de cero. Si es diferente de cero, pues hagamos esto. Pero si no es diferente de cero, que es lo mismo decir es igual a cero, entonces se va a hacer esta parte. Una vez el usuario introduce un número que no sea el cero, pues entonces se comienzan a hacer operaciones. Aquí ya van una serie de operaciones con el operador mod, que como ya hemos visto anteriormente, el operador mod sirve para encontrar el módulo. Cuando se usa el mod 2, encontramos el módulo. Ya decíamos que esa operación en informática, en las computadoras, en los dispositivos digitales, se utiliza para conocer si algo es par o impar. Porque como estuvimos viendo, el operador mod 2 o el módulo de 2 de un número nos devuelve si es cero o si es uno, nos devuelve el residuo. Y habíamos visto que siempre en los números pares el residuo es cero. Por eso es que aquí lo hacen igual a cero. Esto lo que está determinando aquí es en primer lugar una condición en la cual el residuo sea cero, significa que es un número par. Si eso es verdadero, se va a comenzar a ejecutar este contador. Este contador va a llevar el producto de los pares, va a agarrar el número y lo va a ir multiplicando por sí mismo. Aquí es donde decíamos, si nosotros permitimos que el número sea cero, aquí voy a estar siempre multiplicando cero por cero todo. Entonces, nunca vamos a salir de una cantidad cero de acá. Por más que hayan valores, siempre se van a multiplicar por cero, porque cero por cualquier cantidad de cero. Por eso se hace ese control aquí en este paso previo. Pero este evalúa una doble condición. No solo es esto, sino que también es si el número, la cantidad, es menor a 25, porque el ejercicio así lo pide. Hay un apartado, si lo volvemos a leer, decía el producto de los números pares menores a 25. Entonces, eso precisamente se estaría obteniendo a través de esa parte, esto de acá. Esta condición dentro del lazo for, lo que va a estar haciendo es obteniendo el literal A, el producto de los pares. Si el número es impar, si el número que introduce el usuario, se va a salir de acá y no va a entrar nunca a acumular nada porque es un número impar. Ahora, si esto resulta falso o verdadero, el siguiente es otro lazo, perdón, otra condición if. Y quiero que se note aquí algo importante. Aquí hay condiciones que están de color morado y condiciones que están de color celeste. Eso es para que distingamos cuando estamos ante una condición generada por una estructura repetitiva en la cual la estructura repetitiva dentro de su sintaxis ya lleva esa condición y condiciones o mejor dicho, estructuras if then else que el usuario ha creado. Estas celestes son if then else. Las que están de morado, no. Las que están de morado vendrían siendo estructuras, por ejemplo, que puede ser un while, puede ser un repeat, o incluso podría venir siendo una, bueno, esas dos más que todo, porque en el caso de la for, recordemos que el control se lleva aquí. Bueno, ahora, una vez se ha hecho eso, pues pasamos a ver si el mod es diferente de cero. ¿Qué implica que sea diferente de cero? Que va a ser uno. O sea, esta bien se pudo haber hecho el número mod
2 es igual a 1, pero aquí decidieron hacerlo con diferente de 0. Con esto lo que quiero que veamos es que en la parte de la informática muchas veces encontraremos, o en esta lógica algorítmica, vamos a encontrar esa condición de cómo ves el vaso, si está medio lleno o medio vacío. Cualquiera de las dos posiciones es valedera. Entonces, depende de la lógica con la que la mire la persona. Entonces, por ejemplo, yo diría acá, bueno, ¿para qué hacer diferente de 0? Pudieron haberlo hecho igual a 1, porque al final de cuenta, el mod 2 de un número, si su resultado es 1, significa que es impar. Pero aquí han llevado la lógica del resultado 0, digamos. Entonces, usan diferente, que sea diferente de 0 significa que es un número impar, que es igual que sea igual a 1, porque ya sabemos que esta operación solo tiene dos resultados, o es 0 o es 1. Si el resultado es 0 es un número par, si el resultado es 1 es un número impar. Entonces, a través de este otro if, lo que van a hacer es llevar la suma de impares. Y es mayor a 16 porque el literal B así lo pide. Suma de todos los impares mayores a 16. Entonces, eso es lo que se va a controlar ahí. Curiosamente, esto va a venir ya sea del número, si es, por ejemplo, si es par, va a entrar aquí, va a irse acumulando esto, pero aquí también va a entrar y va a comenzar a trabajar solo con impares. O sea, esto es para los pares, pero si mi número es 20, por ejemplo, va a pasar por aquí, pero también va a pasar por aquí. Pero va a pasar, digamos, siempre y cuando, ¿verdad? Veamos la condición de que el módulo sea diferente a C. Bueno, y la tercera condición es obviamente para la última parte, para el literal C. El promedio de todos los números múltiplos de 4. Ese incluye todos. Entonces va a venir acá y lo que nos va a hacer el programa es, ahora van a hacer un modo 4. El modo 4 es una operación que pues va a servir para sacar el múltiplo de 4. Es la división entre 4. Entonces, cuando quizás eso se nos haga un poquito raro, pero lo que debemos de recordar es que lo que va a hacer esto es básicamente dividir un número entre 4. Entonces, si el número es divisible entre 4, el residuo es 0, lo que significa que allí voy a ir llevando esa acumulación. Si el número no es divisible entre 4, va a dar algo diferente en el residuo. Veámoslo así sencillamente. Si el número fuera 8, 8 mod 4 nos va a dar un resultado 0 porque se divide exactamente. 8 entre 4 se divide exactamente y entonces es 0. Si fuera 16, también. Si fuera 20, pasaría lo mismo. Si fuera 24, también. Si fuera 28, igual. 32, también. 36, igual. 40, igual. Lo que estaríamos viendo aquí, en otras palabras, es como pensar en la tabla del 4, en la multiplicación por 4. Todo lo que se multiplica por 4 y el resultado correspondiente, que iríamos pasando desde el 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, sería el 12, el 4 por 4, 16, y así sucesivamente. Todos esos son los que andamos buscando, los múltiplos de 4. Entonces, con el mod 4, lo que estaríamos obteniendo es básicamente saber si el número que se ingresó es múltiplo de 4. Eso es todo lo que se está evaluando acá. Entonces, si es múltiplo de 4, se va a usar un contador en donde se va a poner la cantidad del múltiplo de 4 más 1. Esto va a irse acumulando, o sea, va a comenzar con 1, después va a ser 2, después va a ser 3, después va a ser 4, como los números que se ponen en la tabla. O sea, de un lado tenemos el 4 y del otro 1, 2, 3, 4. Eso es lo que va a llevar de conteo realmente eso que está acá. Y al final va a ser una suma de los múltiplos. Para la suma del múltiplo, pues tiene que ir precisamente agarrando los valores de suma de múltiplo más el número. Eso es lo que va a ir acumulando. Bueno, con esto
prácticamente ya estaríamos obteniendo los valores, pero nos falta un apartado más, y es que nos decía que sacásemos el promedio. O sea, con esto lo que vamos a hacer nada más es encontrar los múltiplos y la suma de ellos. Entonces, para el promedio hay una última operación, que en este caso se hace al salir del lazo. O sea, no se hace dentro del lazo, sino que eso va a estarse repitiendo acá una y otra vez hasta que mi contador, que inicializa en uno, sea igual a n. ¿Qué es n? El número que se introdujo acá arriba. Ese es n. Bien, al final lo que se va a terminar haciendo es escribiendo los valores de productos de pares, suma de impares y el promedio del múltiplo de 4. Todo ello con un respectivo mensaje. Bueno, el algoritmo o el diagrama de flujo es un poquito largo porque lleva varios aspectos a encontrar, pero a partir de eso nosotros bien podemos implementar el pseudocódigo. Vea, no habría mayor dificultad para poder ir e implementarlo. Pero nos ha llevado un poquito de más tiempo explicar cómo es que está hecho el ejercicio o cómo es que lo han resuelto. Voy a dejar esto hasta acá y el día de mañana vamos a implementar. Vamos a ir tomando el flujograma que está aquí y vamos a irlo codificando nuevamente. Como acá no está el código, solo está el diagrama de flujo. Si estuviese accesible, pues nosotros pudiésemos copiar el código, pegarlo y no tendríamos que editarlo, pero quizás no tendría mucha gracia. Creo que en esta página han tratado más que todo de darnos la solución, pero no darnos todo ya digerido, sino que vaya, aquí está, pruebe a ver si usted lo puede implementar. Veamos si usted ya entendiendo esto puede resolver esto, pero ya codificando. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer mañana. De hecho, eso sería bastante como cuando hablábamos de que hay un equipo que es el que diseña la solución y un equipo que es el que la implementa, el que la codifica. Entonces, aquí estaríamos como diciendo, bueno, esta es la solución que me dio el equipo de programador senior. El senior vino y me dijo, vaya, aquí está lo que tienes que hacer. Aquí está el diagrama de flujo que hemos ideado como solución. Tu tarea, tu trabajo consiste ahora en implementarlo en un lenguaje. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de simular con esta página. Ya que nos dieron la solución, pero solo tenemos el diagrama, la lógica de lo que se va a ir haciendo, nuestra tarea ahora va a consistir en codificar este flujograma, y ponerlo ya en líneas de texto. Pero eso lo haríamos en la clase del día de mañana. Por ahora nos vamos a quedar hasta acá. Les deseo que pasen una feliz noche y nos vemos primero Dios mañana. Gracias, buenas noches. Igualmente, feliz noche.